Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Cómo están? Amén. Ahí donde estás, yo quiero hacer una breve oración y ora conmigo. Levanta tus manos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, recibo la palabra que tienes separada para mí. Amén. Continuamos con nuestra serie titulada Continuará, la cual nos ha ayudado a conocer historia de algunos personajes del Nuevo Testamento. Y hoy voy a estar hablando sobre Pedro, el apóstol Pedro. Y el título del mensaje que preparé para esta tarde es: suelta la culpa, agarra tu llamado. Suelta la culpa y agarra tu llamado. Años antes de Jesús ir a la cruz del Calvario, Jesús se encontró con cada uno de sus discípulos. Pero quiero enfocarme en Pedro. Jesús se encuentra con Pedro mientras Pedro hacía su trabajo de oficio, que era la pesca. Mientras Pedro estaba pescando, Jesús se le aparece a la orilla del mar y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Quiero que dejes de ser pescador de peces y ahora te conviertas en pescador de hombres. Y Jesús le hace un llamado al corazón a Pedro y le invita a dejar todo y a seguirlo. Pedro aceptó su llamado, comenzó a seguir a Jesús. Y durante 3 años y medio, que fue lo que duró el ministerio de Jesús, Pedro caminó con Cristo. Pedro vio cuando Jesús hizo milagros. Pedro vio cuando Jesús hizo sanidades. Pedro vio cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Pedro vio cuando Jesús levantó al paralítico. Pedro vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pedro vio todos los milagros y todos los prodigios que Jesús hizo. Sin embargo, a pesar de todo lo que Pedro vio, a pesar de todo lo que aprendió al caminar con Jesús, hubo un momento en la vida de Pedro donde falló. La Biblia dice que en una ocasión, cuando a Jesús lo apresan, sucedió que Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. Pedro comenzó a seguir a Jesús a lo lejos, con miedo de que también a él lo apresaran. Por ende, en una ocasión dice la Biblia que Pedro estaba parado al lado de una fogata, y mientras estaba en la fogata, alguien se le acerca y le dice: oye, ¿acaso tú no eres uno de los que estaba con Jesús el día en que él multiplicó los panes y los peces? Y Pedro dijo: no era yo. Negó a Jesús una vez. Segunda ocasión se le acerca a otro posiblemente y le dijo: hey, yo creo que a ti yo te vi en casa de Jairo cuando Jesús resucitó a su hija. Y Pedro dijo: no, ese no era yo. Por tercera ocasión viene y le hacen la misma pregunta, y por miedo a que le hicieran exactamente lo que le estaban haciendo a Cristo en ese momento, que era llevándolo a un juicio, torturándolo, golpeándolo, por miedo, la Biblia dice que hasta maldijo para que pensaran que él no caminaba con Jesús. Pero la palabra dice que cuando Pedro niega a Jesús por tercera ocasión, canta el gallo, y Pedro se acuerda de una palabra profética que Dios le había dado anteriormente. En una ocasión había una conversación entre Jesús y Pedro le dice: Señor, a ti yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dijo: ay, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces tú me habrás negado. Y en ese instante, cuando se cumple la palabra, el gallo canta 3 veces. En ese instante Pedro se acordó de las palabras de Jesús y le cayó en su pecho una gran culpa. Lucas, en el capítulo 22, versículo 61, lo narra de otra manera y un poco más detallado, y dice que en el momento en el que Pedro niega a Jesús, hubo un contacto de miradas entre Pedro y Jesús. Y en ese instante, dice Lucas en el capítulo 22, versículo 61, que Pedro sintió una gran culpa en su corazón. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Lloró amargamente. Por ende, Pedro cargaba una culpa en su corazón. ¿Por qué cargaba esta culpa? Porque estaba decepcionado de sí mismo. Porque estaba decepcionado de que le había fallado a su maestro, que le había fallado al Jesús con el que él caminó durante 3 años y medio. Pedro, ante lo que sentía en su corazón, comenzó a tantear, a abandonar su llamado y terminó haciéndolo.
La culpa que Pedro sintió fue tan grande que Pedro tomó la decisión de abandonar su llamado. Y dice la Biblia que Pedro regresó al lugar de donde mismo Jesús lo había sacado. Pedro regresó de vuelta otra vez a pescar. Cuando tenía un llamado, tenía una unción que Dios había depositado sobre él para predicar el evangelio. Jesús incluso ya les había compartido a ellos que habría de resucitar al tercer día y que el mensaje habría de ser esparcido. Pero sin embargo la culpa, lo que Pedro sentía en su corazón, lo llevó a perder de vista estas promesas de Jesús. Lo llevó a perder de vista la fe y abandonó su llamado y regresó de vuelta a donde Dios lo había sacado. En pocas palabras, Pedro se alejó de su llamado. Y así hay muchos. Portas un llamado de Dios. Posiblemente Dios te llamó aquí, pero posiblemente el llamado que portas lo cargas desde Nicaragua, lo cargas desde Venezuela, lo cargas desde Perú, desde Puerto Rico, desde Colombia, desde México. De donde vengas. Y cargas un llamado de parte de Dios, pero en el caminar, en la travesía de la vida, te apartaste de ese llamado por una culpa. Porque tropezaste en el camino, al igual que Pedro. Porque tropezaste en el camino y te quebraste. Y te decepcionaste de ti mismo. Y ahora no te gusta la persona que ves frente al espejo. Ahora no te sientes suficientemente digno de poder compartir ni siquiera la palabra de Dios a otros. Ahora cargas un peso grande en tu corazón, en tu espíritu, igual que Pedro. Una tristeza, una amargura en tu corazón. Y cuando escuchas a otros hablar de Jesús, posiblemente dices, yo se supone que esté ahí. Yo se supone que esté igual que él. He escuchado a muchos de ustedes que en ocasiones se han acercado a mí y me han dicho, pastor, yo veo a fulano de tal con ese fuego y ese primer amor y esa llama en su corazón. Y así era yo. Así mismo, pastor. De esa misma manera era yo. Cuando yo conocí a Jesús por primera vez, yo me quería comer al mundo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se apagó esa llama? ¿Qué pasó en el camino? Que ya no sientes el mismo fuego. Pedro se sentía lleno de vergüenza y posiblemente pensaba que por lo que él había hecho, Dios ya no quería nada con él. Posiblemente Pedro decía, ¿sabes qué? Yo le fallé a Jesús. Él vio cuando yo le fallé. Posiblemente ya Dios no tiene nada conmigo. Sin embargo, aunque Pedro posiblemente estaba pensando eso, aunque posiblemente estaba luchando con esos pensamientos, el cielo estaba diciendo otra cosa. Dios estaba planeando otra cosa. Cuando miramos la historia desde el macro y no del micro de la situación, la vemos desde afuera, nos damos cuenta que mientras Pedro estaba pensando abandonar su llamado, Dios estaba contando con él para una misión grande que él habría de cumplir. Eso muestra que aunque Pedro pensaba que Dios no contaba con él, Dios sí contaba con él. Dios contaba con su asignación, Dios contaba con su llamado. Dios seguía con un llamado vigente para la vida de Pedro. De la misma manera que tiene un llamado vigente para ti. El propósito de Dios, perdón, aunque el propósito de Dios no era que Pedro pecara ni que le fallara. Dios es soberano y Dios toma en cuenta hasta tus faltas. Dios toma en cuenta hasta tus faltas y Dios sabía, ya se lo había profetizado anteriormente, que Pedro le negaría. Pero también Dios sabía que Pedro se iba a chocar con la gracia de Dios. Dios sabía que Pedro iba a conocer a través de ese proceso el verdadero amor de Dios. Y luego Pedro se encargaría de predicarles a otros de la misma gracia que lo agarró.
Si Pedro no hubiera experimentado esa gracia, no hubiera podido tener gracia con otros. Por ende, Dios permitió esta situación para mostrarle a Pedro su gracia. Mientras Pedro lloraba amargamente y tiraba su cañita de pescar, dice la Biblia que Pedro sí pescaba, no como muchos de nosotros que tira una caña y pueden pasar 7 días y pescamos una media en el fondo. Yo para eso no sirvo. Dios bendiga a los pescadores, pero yo para pescar, yo me como el pescado, solo eso. Y Pedro pescando, y Jesús se le aparece en el mar. Luego de Jesús resucitar al tercer día, Jesús se le aparece una mañana a Pedro mientras él pescaba. Y dice la Biblia que Jesús se le aparece a Pedro y comienza a ver una plática. Y entre todo lo que platicaron, yo quiero que tú leas conmigo lo que dice Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Y veamos la conversación que hubo entre Jesús y Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús les preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro, dolido porque le preguntó por tercera vez, le dolió porque Jesús le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús por tercera ocasión le dice: apacienta a mis ovejas. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba? Porque Jesús estaba perdonando las 3 veces que Pedro le negó. Y yo quiero que tú observes el contraste de lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice: me amas, y él le dice: te quiero. En el original se utilizan 3 palabras para referirse a lo que es amor: eros, fileo y ágape. Y cuando vamos al original en este texto, observamos que literalmente al principio Jesús le dice: Pedro, me fileo. Pedro, me fileo. O sea, Pedro, ¿me amas como amigo? Y al final le dice: me ágape. Porque la palabra ágape se utilizaba para referirse solamente a Dios. Un amor solamente a Dios. Y en esa conversación, Jesús le dice: ¿me amas? Y cuando Pedro le dice: sí, sabes que te amo, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: dame tu culpa y agarra de vuelta tu llamado. Dame tu culpa y agarra de vuelta tu llamado. Dame tu culpa y agarra de vuelta tu llamado. Eso era básicamente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. A pesar de que Pedro había fallado, el plan de Dios seguía activo sobre la vida de Pedro. De la misma manera que el plan de Dios sigue activo sobre tu vida. Pero el enemigo ha querido hacerte pensar totalmente lo contrario. Satanás ha querido hacerte pensar que como te equivocaste, que como tropezaste, que como cometiste un error, ya Dios se olvidó de ti. Sin embargo, hoy Dios quiere recordarte de la misma manera que se lo recordó a Pedro y decirte: dame tu culpa y vuelve a agarrar tu llamado. Con mis propios ojos yo he visto lo que hace la culpa en la vida de una persona. En el 2017 viajé como evangelista a Cuba. Y estando en Cuba durante un mes y predicando en diferentes lugares, nunca voy a olvidar una mujer que cargaba una culpa de 12 años antes de conocerme. Una culpa grandísima en su corazón. Ella, un día de fiestas, le fue infiel a su marido
Y su marido, cuando se enteró de la infidelidad, fue y se quitó la vida. Y esta mujer cargaba una doble culpa. Cargaba la culpa de su pecado, pero también cargaba la culpa de la muerte de su esposo. Y por 12 años ella no podía ser libre por eso. Dios le hablaba, Dios le ministraba y ella seguía atada a la culpa. Y la culpa la llevó a refugiarse en el alcoholismo. Y desayunaba alcohol, almorzaba alcohol, cenaba alcohol, al punto que iba a la iglesia mientras yo predicaba con una botella de alcohol. Y cada vez que yo decía una palabra en la iglesia decía amén, ella decía salud. Y recuerdo que habían 2 o 3 religiosos que decían, mira, ya está tomando. Y yo, déjenla. Que aunque sea media borracha, va a recibir palabra de Dios. Y ese día, yo pude ver con mis ojos lo que la culpa puede hacer en la vida de una persona y dónde la puede llevar y al deterioro que puede llevar una persona. Pero también con mis propios ojos yo pude ver cómo la sangre de Cristo puede tomar una persona y en cuestión de segundos, en cuestión de una hora, en cuestión de nada, Dios puede tomar esa culpa, echarla afuera y transformar la vida de una persona. Porque aquel día que aquella mujer visitó aquella campaña, yo vi con mis propios ojos cómo ella tiró la botella de ron a un lado, avanzó al altar y dijo, yo suelto toda culpa, yo suelto todos mis pecados delante de la presencia de Dios, porque hay una sangre que es suficiente para limpiarme de todo pecado. Hay una sangre que es suficiente para limpiarme de todo pecado. Y con mis ojos pude ver cómo Dios puede quitarte la culpa. Lo vi en esta mujer. Tiempo después de Pedro haber tenido la conversación con Jesús, dice la palabra en Hechos capítulo 2, 38 y 41. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que Pedro se topó con la gracia? Y ahora... Y el plan de Dios era que él pudiera enviar gracia. Quiero que leas conmigo las palabras que Pedro le da a 3,000 personas luego de haber tenido esa conversación con Jesús. Y dice, se levanta Pedro entre la multitud y dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todo aquello quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba, gloria a Dios. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. El pecador, el que negó a Jesús, se topó con Jesús, soltó su culpa, agarró su llamado y se paró a torear el toro. Se paró a predicar el evangelio y a expresarle a la gente que se toparan con el mismo Jesús con el que él se topó en la orilla de aquel mar. Hoy yo vengo en el nombre de Jesús a decirte, suelta la culpa de una vez y por todas y abraza el llamado que Dios ha puesto en tu vida y en tu corazón. Hace unos 8 años atrás estaba de gira con mi banda. Y estábamos haciendo en el evento, estábamos haciendo un soundcheck 1 hora antes, como hace aquí Daniel con los músicos. 1 hora antes del evento estábamos haciendo el soundcheck. Y uno de mis músicos se me acerca y me dice, pastor, yo no puedo tocar. Y yo me alarmé y yo le dije, ¿cómo es posible que tú me dices que tú no puedes tocar? Si estamos a 1 hora de un evento, esto se está llenando de gente y ¿qué tiempo tengo yo para buscar otro músico? ¿Cómo tú me dices a mí que tú no puedes tocar? Y él me dice, no puedo tocar. Y cuando ya yo estaba rápido otra vez para reclamarle, me dice, pastor, fallé.
Yo no me atreví a decírselo cuando usted nos compró el pasaje, cuando usted organizamos el viaje, porque yo no me atreví a decir que yo estaba como estaba. Pero ahora, minutos antes de pararme ahí frente a tanta gente, yo no me siento bien. Yo no me siento bien con Dios de pararme ahí adelante. Yo no voy a tocar. Y en ese instante sentí un escalofrío que corrió por mi cuerpo. Y lo único que salió por mi boca fue una pregunta. Y le dije, ¿vas a dejar que el diablo te derrote? Él me mira y me dice, ¿cómo que me derrote? Y yo le dije, porque estás caído, pero no estás destruido. El diablo te hizo caer, pero él no te ha derrotado. Si tú ahora mismo abandonas tu asignación, si tú ahora mismo abandonas tu llamado, él habrá ganado. Él te habrá derrotado, pero en este momento solo te hizo caer. Por ende, humíllate delante de la presencia de Dios. Agarra la gracia de Cristo, agarra su sacrificio y levántate con más fuerza que nunca a alabar a Dios. Él comenzó a llorar y yo le dije, no puedes abandonar ahora. Olvídate si quedas bien conmigo o no. Ese no es el caso aquí. ¿Vas a abandonar tu llamado ahora? ¿Tú te arrepientes? Le pregunté y me dijo, de todo corazón. Le dije, vámonos de rodillas. Y me tiré de rodillas con él y empezamos a orar y a llorar juntos. Y empecé a orar sobre su vida. Y cuando nos levantamos de la oración, le dije, ve y agarra tu instrumento y toca con más autoridad que nunca. Y cuando el diablo traiga a tu mente tu culpa, te vas a acordar de dos cosas. Dos cosas, Costa Road. Y agárralas para ti también. La palabra de Dios dice que su sangre me limpia de todo pecado. Dos. Cuando Él te acuerde de tu culpa, dale con más fuerza y más duro a esa batería y rómpela si la tienes que romper, pero dale con fuerza. Le dije, porque el diablo no te habrá vencido. Hoy lo vences tú a él. Ese día 100 jóvenes, para la gloria de Dios, aceptaron su llamado y se entregaron su vida a Cristo. Costa Road, este camino no fue hecho para gente perfecta. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no puede habitar en nosotros. O sea, si usted dice que usted no tiene pecado, Jesús no habita en usted. La verdad no puede habitar en ti. Pero el versículo siguiente dice, pero abogado tenemos para con Dios, quien es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Este camino no fue hecho para gente perfecta. Este camino fue hecho para gente que persevera. Por eso la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La Biblia no dice el que sea perfecto, el que no tropiece será salvo. No, el que persevere. Y eso significa que en el caminar vas a tropezar, vas a equivocarte, vas a tomar un sinnúmero de equivocaciones, pero cada vez que tropieces, recuérdate que hay un Padre que te ama y que puede limpiarte y restaurarte. Pastor, entonces me estás diciendo que puedo vivir en pecado. No, una cosa es jugar con el pecado y otra cosa es tropezarte. Pero aún así, si has vivido jugando con el pecado, la gracia es suficiente, te abraza, te transforma y te hace libre. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es mi mensaje para ti, Costa Road. Si cargas una culpa en el día de hoy,
No tienes que decir cuál es. Pero yo te invito a que ahí donde estás puedas ponerte de pie. Y yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie y que entregues conmigo tu culpa. Si tu culpa es pequeña, puedes tomarla así. Si tu culpa es más o menos, puedes agarrarla así. Si tu culpa es más grande, puedes agarrarla así. Si dices, pastor, es que es tan grande que no sé ni cómo agarrarla, pues agárrela así. Pero dígale a Dios conmigo. Vamos, agarre su culpa, agárrela, vamos, agárrela. Como quiera, no importa, como sea el tamaño, agárrela conforme al tamaño. Y en su mente ponga su culpa, cierre sus ojos, ponga su culpa en su mente, póngala, vamos. Y ahí mira a Jesús en tu mente. Y dile, Señor Jesús, toma mi culpa. Vamos, dale tu culpa a Jesús. Dile, toma mi culpa. Extiende tus brazos hacia adelante y dile, toma mi culpa. Extiéndela hacia adelante y dile, toma mi culpa. Y ahora jala los brazos hacia ti y di, y hoy en el nombre tuyo agarro de vuelta mi llamado. Dilo conmigo en voz alta, suelto mi culpa, agarro mi llamado. Suelto mi culpa, agarro mi llamado. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Deja de juzgarte. Y cuando tropieces, corre a los brazos del Padre. No huyas de Él. No hagas como Pedro, no te vayas a la barca, sino abraza de vuelta tu llamado, porque tu asignación sigue vigente. Por ende, al salir de este lugar, vete y comparte el amor de Jesús y háblales a otros de lo que Jesús hizo en ti. Dios te bendiga.